en esta conferencia sobre cómo aplicar neuroprevención en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Gracias por venir a esta sesión presencial y también a las personas que en este momento se empiezan a conectar a través de la plataforma de Facebook Live. Les doy una cordial bienvenida en nombre del Grupo RGI. Mi nombre es Tomás Fonseca. Voy a estar con ustedes en esta presentación que va a durar más o menos 1 hora a 1 hora y media, en la cual vamos a aprender algunas cositas interesantes sobre cómo se aplica el neuromarketing dentro de los sistemas de gestión, en este caso de seguridad y salud en el trabajo. Como organización, uno de nuestros principales propósitos es poder contribuir en que las personas que participan en nuestras diferentes sesiones, capacitaciones, seminarios, conferencias, puedan recibir contenido de alto valor y que se puedan beneficiar para facilitarles el logro de sus objetivos personales y profesionales. De hecho, el propósito de RGI como compañía es contribuir en el desarrollo sostenible de nuestros clientes, ya sea personas u organizaciones. Vamos a iniciar hablando un poco acerca de este tema bien interesante, ¿sí? Y vamos a comenzar hablando acerca de unas estadísticas bien interesantes también, que provienen del Ministerio del Trabajo y adicionalmente de una fuente confiable que es eltiempo.com. Y lo que encontramos bien interesante sobre las estadísticas de accidentes y enfermedades en Colombia. La página del Ministerio de Protección Social tiene estadísticas desde el año 1994. Y cuando nos pusimos a analizar cuál es la cantidad de accidentes que se presentan en el país, encontramos que entre 1994 y 2017 han ocurrido 578.982 accidentes y más de 91.383 enfermedades de trabajo reportadas. Tengamos en cuenta que estas estadísticas son asociadas a lo que las empresas reportan. Y ustedes saben que hay muchas empresas en el país que no reportan las estadísticas como debe ser. Sin embargo, los costos relacionados con estos accidentes y enfermedades, según estimaciones del tiempo, hasta 2017 pueden acumular un 3 o 4% del Producto Interno Bruto del país. ¿Cuánto equivale al Producto Interno Bruto del país? Y de ese total, ¿cuál es el 3 o 4%? Más o menos se pierden 22.068 miles de millones de pesos de 2017 en accidentes y enfermedades. Cuando nos ponemos a pensar cuánto vale esto, cuánto representa esto para el país, encontramos que haciendo una conversión se podrían construir más de 400.000 viviendas de interés social. Aproximadamente se podría dar alimento a más de 3 millones de niños en un año. Y aproximadamente se podría brindar 25.2 millones de empleos para poder generar un mejor nivel de estabilidad para las personas en Colombia solamente. Entonces, esta estadística nos muestra la gravedad que tiene el tema de las enfermedades y los accidentes. Y por eso pues, el gobierno nacional ha tenido tantos esfuerzos en implementar el famoso decreto de 72, el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, y también la famosísima resolución 1111 de 2017, que probablemente para las personas que nos están escuchando es bien sabido de que ahorita en marzo del próximo año comienza todas las empresas a correr, porque hay que demostrar ya implementación de lo que se estableció en el plan de mejoramiento que salió en teoría en diciembre del año pasado, que en este año se supone debieron haber implementado las empresas, ¿no? Ok, ahora, cuando nos preguntamos por qué se presentan los accidentes, pueden haber muchas razones, ¿no? De hecho, encontramos que para muchas personas pueden haber causas que están ligadas a factores externos. Por ejemplo, muchos asocian el clima, condiciones ambientales. Muchos asocian, por ejemplo, que es culpa del empleador, que es culpa del supervisor, que es culpa, por ejemplo, del compañero de trabajo que no lo cuidó. Hasta muchas personas le asocian factores metafísicos, ¿cierto? Muchos hablan de que no es que le tocaba. Por ejemplo, es muy común escuchar en las empresas que cuando una persona se accidenta
sufre un accidente de tránsito, dice uno, uy, no, es que eso le tocaba ese día. O sea, se juntó Júpiter con Saturno y entonces entraron en la casa de Acuario y preciso ese era el momento que le tenía que ocurrir el accidente, ¿no? Eso es algo que es muy común escucharlo en las empresas y en las personas. Cuando comenzamos con trabajadores, es muy frecuente escuchar el diálogo de es culpa de alguien más, pero nunca de ellos. O es culpa de un tercero, pero yo no tengo nada que ver ahí. ¿Sí? Alguien más tenía que cuidarme, pero no era yo. Es un tercero siempre, ¿no? Haciendo una investigación más profunda, encontramos, no se ve allá, ya, ok. Hay un modelo interesantísimo que se llama modelo tricondicional de la seguridad. El modelo tricondicional de la seguridad sugiere que las organizaciones empiezan a trabajar desde su estrategia de gestión en seguridad y salud, interviniendo en los factores y en las condiciones que inciden en la seguridad y la higiene, y adicionalmente en aquellos factores que afectan la salud de las personas. Entonces, este modelo contempla 8 niveles en cuanto a condiciones de control que se trabajan en las organizaciones. Se conoce como modelo tricondicional porque parte en su base del poder hacerlo. Es decir, ¿cómo garantizamos que haya seguridad y que haya condiciones saludables en una organización? Pues primero miramos a la alta dirección, a la gerencia y a los recursos que otorga para poder implementar una serie de condiciones. Entonces, por ejemplo, en el primer aspecto hablamos acerca del medio y decimos que el medio responsable, razonablemente seguro, entonces se intervienen condiciones físicas, higiénicas, condiciones psicolaborales, ¿cierto? Y condiciones biomecánicas de las operaciones para poder mejorar los niveles de seguridad y de higiene dentro de la organización. Eso es lo primero que se trabaja muchas veces y por esa razón, al comienzo de la implementación de un sistema, se habla de la famosísima valoración de riesgos, o identificación de peligros y evaluación de riesgos y determinación de medidas de control. En el segundo nivel se trabaja las máquinas, los equipos, las instalaciones, las herramientas, garantizando que sean razonablemente seguras. Pero ese ámbito todavía sigue siendo el poder hacerlo. Y en el tercer nivel se otorgan equipos de protección individual adecuados para que las personas puedan trabajar de manera también segura. Pero esos equipos son también suministrados, de acuerdo con la legislación, por el empleador. En el cuarto nivel ya empezamos a trabajar, a hablar acerca de los métodos de trabajo seguro, ¿no? Cuando decimos métodos de trabajo seguro, tiene que ver con el establecer procedimientos, estándares, criterios operacionales para llevar a cabo una tarea de forma sincronizada y organizada. Entonces ya en este punto empezamos a hablar acerca del poder y saber hacerlo. O sea, estos métodos los definimos a través de estándares de trabajo seguro o procedimientos operacionales normalizados, los establecemos, los documentamos, los comunicamos, hacemos que la gente se entrene en ellos y garantizamos que tengan la competencia suficiente para poderlos desarrollar. El siguiente nivel es lograr que la persona comprenda cómo los riesgos en su operación pueden impactar su desempeño. Entonces interviene mucho el tema del conocimiento, pero más allá del conocimiento desde el punto de vista cognitivo, es lograr que la persona pueda tener comprensión del efecto que genera el no aplicar el estándar. O sea que ya estamos hablando de una cosa que se llama conciencia, pero conciencia escrita con C. Este tipo de conciencia, que no menciona ni el decreto 1072 ni la resolución 1111, sino que lo menciona principalmente la norma ISO, bueno, la familia de normas ISO, en este caso la 45001, y también lo mencionaba la norma OSAS 18001, está relacionado con la manera como la organización logra que las personas entiendan cómo el ejecutar un proceso de forma diferente a lo estandarizado puede generar efectos no deseados, como un accidente, un incidente, una enfermedad. O sea, la persona lo entiende porque cognitivamente sabe los efectos potenciales, ¿listo? Pero hay otros niveles de conciencia que no se mencionan en la norma que ahora más adelante vamos a mencionar.
Entonces, ese es el nivel de conocer los riesgos. El siguiente nivel ya entra en el ámbito del querer hacerlo. Y ahí es donde hablamos acerca de un concepto que se llama la motivación. Entonces, este concepto de la motivación es bien interesante porque tiene que ver con el deseo. ¿De acuerdo? Entonces ahí entran los siguientes 3 niveles, que son conocer los métodos de trabajo seguro, tener una motivación externa y en el último nivel, encontrar una motivación interna. ¿Han escuchado ustedes hablar de la diferencia entre la motivación externa y la motivación interna? ¿No? Bueno, cuando hablamos de motivación, la motivación externa es aquella que está relacionada con lo que viene de afuera hacia adentro de la persona. Como por ejemplo, las bonificaciones por tener operaciones seguras, los premios por cero accidentes, ¿cierto? O estos son bonificaciones y premios orientados a motivación positiva, ¿no? Pero también hay motivación externa negativa, que son los castigos. Como quien dice, Salvador Garrote. ¿Listo? Esos son los esquemas de motivación externa. Cuando ya hablamos de la motivación interna, es cuando logramos que la persona tome conciencia, pero miren ustedes la gran diferencia. Esta viene solamente con C y esta viene con SC. Es una ligera diferencia en la forma de escribirlo, pero es una gran diferencia en la manera como trabaja. ¿De acuerdo? Entonces, en ese nivel de motivación interna es donde nos vamos a enfocar hoy. Y ahí es donde está relacionado el tema de la neuroprevención. ¿Listo? Muy bien, ¿hasta aquí tienen preguntas? ¿Está claro? ¿Sí? Listo. Ok. Ahora, yo creo que ustedes han escuchado hablar bastante acerca de un modelo que se conoce como seguridad basada en comportamiento, ¿cierto? Seguridad basada en comportamiento es una herramienta desarrollada hace más o menos unos 60 años por la famosísima organización DuPont, que ha evolucionado muchísimo en materia de seguridad. Entonces ellos empezaron a analizar cuáles eran los factores que originaban los accidentes y encontraron que de cada 100% de accidentes, el 88% de ellos estaban relacionados con los actos, mientras que solo un 11% están relacionados a las condiciones, que a la final son también gobernadas por los actos de las personas, lo que se hace o se deja de hacer a nivel administrativo y a nivel gerencial, ¿no? Los actos aquí, estos están relacionados con el no cumplimiento de un estándar, violar el procedimiento, no utilizar equipo de protección personal, desactivar un equipo de seguridad y cosas similares, que es lo que hace o deja de hacer la gente a nivel operativo, ¿no? Hay un 1% que está relacionado con factores externos a la organización, que es lo que llamamos las amenazas naturales. O los conocidísimos actos de Dios, o sea, aquellas cosas que definitivamente la organización ya no va a poder controlar porque dependen de la naturaleza. Bueno, aunque ahí ese no va a poder controlar tiene comillas, porque hay algunos de esos eventos que son identificables y predecibles, algunos de ellos. Ok, entonces DuPont empezó a analizar cuál es la razón de que se originen esos comportamientos. Entonces empezó a hacerse una teoría orientada a los comportamientos y uno de los referentes más importantes fue Abraham Maslow. No sé si me lo han escuchado mencionar. ¿Triángulo de Maslow? Sí, de la escala de necesidades de Maslow. Él encontró después de unos 30-35 años de investigación que a las personas no se les puede motivar.
Lo único que se puede hacer con las personas es ayudarles a tomar conciencia de cómo sus decisiones generan unos efectos. Ya el resto depende de cada persona, ¿no? Entonces, cuando se empezó a conocer un poco más en detalle qué son los comportamientos y todo este rollo, se encontró que es la respuesta que tiene una persona sobre un estímulo. Y ese estímulo puede ser externo o puede ser interno, ¿de acuerdo? Esa respuesta a lo que sucede en el entorno puede ser consciente o puede ser en automático. Cuando decimos soy inconsciente o en automático, ¿a qué se refiere? Cuando decimos algo en automático es porque hacemos las cosas sin darnos cuenta, porque hacemos las cosas de manera, no estamos pensando en eso, pero lo estamos haciendo. Por ejemplo, cuando nos levantamos y nos vamos a preparar un tinto, muchas veces estamos pensando en la agenda del día, pero automáticamente colocamos la cafetera, colocamos el café, el agua, lo ponemos sobre el fuego y empieza a hacerse, y no nos dimos cuenta. O muchas veces sucede que vamos en un vehículo pensando en muchas cosas y no nos damos cuenta en qué momento pasamos unas horas. Y después de 5 o 10 minutos como que, oiga, ya pasamos por tal punto, significa que estamos funcionando en inconsciente, o sea, en automático. Entonces, hasta el 85% de lo que hacemos es en automático. Y esto lo hacemos sin saber por qué, pero lo hacemos todos los días. Más o menos un 15% de lo que hacemos se ha estudiado que es conscientemente, o sea que lo pensamos, lo analizamos y lo ejecutamos. Sobre todo aquellas tareas sobre las cuales no tenemos dominio, porque tenemos que hacerlas concentrados para darnos cuenta de que lo que estamos haciendo, si no tenemos esa capacidad. Entonces, cuando no estamos en automático, estamos funcionando de forma consciente. ¿Listo? Ok. Ahora, resulta que la conducta humana es algo que se ha venido estudiando en muchos ámbitos. No solamente se ha venido estudiando en el tema de la psicología, sino también hoy día existen muchas áreas del mercadeo, de la psicología del consumidor, en diferentes procesos operacionales. Se viene utilizando como base para poder orientar la mejora de los diferentes procesos. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar que en la nueva versión de la norma, ISO 9001, se habla de un tema que se conoce como errores humanos. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes maneja la norma 9001? ¿No? ¿Sí? ¿Sí te has dado cuenta que en la 9001, en la parte que habla por allá de control de la producción y la provisión de servicio, se asocia el tema de los errores humanos, ¿cierto? Y resulta que cuando empezamos a estudiar por qué se originan los errores humanos, encontramos que provienen de 4 grandes factores. Hay un factor que es antropométrico, es decir, cómo está diseñado, cómo es la persona en relación con el puesto de trabajo, ¿cierto? Ergonómico, ¿sí? Hay otro factor que es ambiental. Bueno, perdón, esto yo lo voy a modificar. Ergonómico y antropométrico ambos son. Ambiental, hay otro que es sensorial. El sensorial tiene que ver con la capacidad física de la persona para poder observar, escuchar, palpar, degustar y oler, ¿sí? Si una persona tiene que estar haciendo una tarea y comete un error porque tiene alguna falla visual, significa que la causa del error es sensorial. La ambiental tiene que ver con los factores que originan fatiga, como la iluminación, el ruido, la humedad y este tipo de cosas, ¿no? El cuarto factor, ¿cuál es? Los factores psicológicos. Y sucede que un estudio que se hizo a nivel de las empresas del sector aeronáutico encontró que aproximadamente un 90% de los errores que se presentan en los vuelos son originados por problemas psicológicos. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el caso del piloto de Chapecoense? ¿Sí?
¿Cuál fue la razón por la cual tomó la decisión de continuar y no parar en el aeropuerto de Medellín? Creo que fue la distancia. En teoría era la distancia, pero él tomó la elección de no bajarse en el aeropuerto de Medellín, sino continuar hasta Bogotá. Porque no quería tanquear el avión, sino que él suponía que directamente la gasolina le alcanzaba a llegar a Medellín. Él sabía que no lo iba a alcanzar. El problema era que sabía que iba a cargar una serie de costos que no tenía contemplados. Y sanciones, porque creo que como no estaba contemplada esa parada, entonces le generaba un problema mayor, creo que a nivel laboral. Lo que pasa es que la parada estaba contemplada. La torre de control sabía que tenía que parar, le había dado las instrucciones para poder aterrizar y él eligió no hacerlo. ¿Por qué eligió no hacerlo? Fue una decisión. Y esa decisión estaba ligada con situaciones que él tenía que analizar para poder tomar un camino. O sea, fue una elección. Los factores psicológicos que están asociados a las elecciones, a las decisiones, juegan el 90% del papel en los errores humanos, que a la final generan un accidente. Entonces, el estudio de la conducta y el comportamiento humano nos muestra que las decisiones que tomamos están basadas fundamentalmente por dos factores, y es qué me acerca el placer y qué me aleja del dolor. ¿Sí? Lo que me acerca el placer y lo que me aleja del dolor es lo que yo tomo como camino más rápido para ejecutar una decisión. Y eso lo hago muchas veces no de forma consciente, sino inconscientemente. Y está asociado a una serie de programaciones que vienen en mi mente desde pequeñito, desde niño, desde chiquitico. Entonces, cuando empezamos a estudiar la conducta humana dentro de la psicología, encontramos eso y muchas más cosas. Ahora, en la seguridad basada en comportamiento, se habló del condicionamiento clásico. Eso que ustedes ven acá es el modelo desarrollado por Pavlov. El modelo de Pavlov, ¿qué decía? Exactamente. Esto que ustedes ven acá fue un experimento de los varios que él hizo. ¿Sí? ¿Tú conoces el experimento? ¿Cómo fue? Bueno, principalmente Pablo iba a estudiar pues, toda la parte de estudiar los animales. Bueno, encontró perrito, como tal, por decirlo así. Y cada vez que llevaba la comida para el perro, pues hacía sonar una campana. Sí. Entonces, en ese proceso, una vez Pablo pasó y sonó la campana y el perro comenzó a salivar. Entonces ahí comenzó darse cuenta. A hacer el razonamiento de por qué estaba el perro salivando. Sí. Entonces se hizo esa relación entre el estímulo y la respuesta. Sí, exactamente. Entonces, al final notó que cuando se asociaba un estímulo a una forma de condicionamiento, al final, después de repetirlo muchas veces, el estímulo, o más bien el condicionamiento, posteriormente se mantenía y la respuesta de la persona o del animal se repetía. Entonces, al final, no le daba comida al animal, pero hacía sonar la campana y aún así el perro salivaba. Porque estaba desarrollando un comportamiento, estaba originando un comportamiento nuevo. ¿Sí? Entonces, este ejercicio es bien interesante y se complementa con una serie de estudios. A mí me llamó mucho la atención un estudio que se hizo hace algunos años en Guatemala, en donde cogieron dos grupos de personas de diferentes edades, de diferentes condiciones económicas, hombres y mujeres, con mucho dinero y poquito dinero, con diferentes condiciones, pero de grupos bien repartiditos. Entonces, a ambos grupos les dieron dos equipos de consultores en donde les empezaron a dar una especie de apoyo para poder cambiar cierto hábito, el que ellos eligieran. Entonces, empezaron a desarrollar el proceso y encontraron que después de 3 meses, uno de los dos grupos avanzó muchísimo más que el segundo grupo. Cuando se pusieron a analizar por qué razón uno de ellos pudo avanzar mucho más que el otro, encontraron que la causa fundamental es que el grupo que había avanzado más había encontrado una razón por la cual efectuar ese cambio. Entonces, de ese estudio se concluyó que cuando las personas no tienen una razón para cambiar, el cambio no sucede.
cuando las personas tienen una razón de fondo, un propósito por el cual hacer ese cambio, el cambio se da de forma mucho más rápida, ¿no? Entonces, ese estudio se hizo mucho después del condicionamiento clásico, ¿no? Ahora, este fue otro estudio, el condicionamiento operante. ¿Han escuchado ustedes hablar de los experimentos? Hay un experimento que, bueno, no fue un experimento, fue más una observación que se hizo con los animales de los circos, por ejemplo, los elefantes. ¿Sí se han dado cuenta que en los circos cuando compran un animal, bueno, eso sucedía antes, ya no sucede, a los elefantes los compraban de chiquitos y les colocaban el yugo, ¿cierto?, en la patica y los amarraban contra algo en el piso. Entonces el elefante, por más que intentaba, no podía soltar ese yugo. Y el elefante creció con la idea de que no iba a poder soltar ese yugo. Entonces cuando creció, no siguió intentándolo, porque creía todavía en su mente que si trataba de romperlo, no iba a poder. Entonces, evidentemente el elefante puede romper eso y muchas cosas más, pero su mente le decía que no podía romperlo. Esa fue una observación muy interesante. Otro ejercicio que se encontró fue el caso de las aves, cuando se les colocaba en un espacio en donde el techo era un vidrio. ¿Qué sucedía con las aves? Las soltaban y cuando las aves silvestres querían volar, se pegaban contra el techo. Y cuando se repetía ese ejercicio muchas veces, las aves terminaban aprendiendo que si seguían subiendo, se iban a golpear. Entonces se volvían y terminaban no volviendo a intentar escaparse. Ese fue otro experimento muy interesante. Y otro experimento que también a mí me llamó mucho la atención fue el experimento de los monos y las bananas. ¿Lo han escuchado? Que colocaron 12 monos y colocaron alrededor de un árbol unas bananas. Entonces cuando los monos iban a subir les echaban agua. Entonces después empezaron a analizar cuál era el comportamiento de los monos cada vez que cambiaban o reemplazaban a uno. Entonces lo interesante del estudio fue que en la medida que iban reemplazando a cada uno de los monos por uno nuevo, el nuevo trataba de subirse y cuando los demás veían que iba a subirse, los demás lo bajaban y lo golpeaban, hasta que terminaron reemplazando a los 12 monos. Y resulta que los 12 monos no les habían echado agua después de haberlo reemplazado en su 100%, no les habían echado agua y seguían golpeando al que trataba de subirse para coger la banana, porque pensaban que les iban a echar agua. Entonces, ese condicionamiento que proviene desde mucho tiempo atrás es aprendido, ¿no? Entonces, el estudio del comportamiento, a través de los refuerzos positivos y negativos y los castigos positivos y negativos, nos permitieron entender que en la medida que tratamos de modificar comportamientos repetidamente, los actos se reducen o se modifican. Entonces, eso en cierta forma ha ayudado a controlar la ocurrencia de incidentes en las empresas que han trabajado en esta área, ¿no? Pero no todas las empresas trabajan en temas de seguridad basada en comportamiento. De 100, una o dos, porque para eso se necesitan muchos recursos. Un programa de desarrollo de seguridad basada en comportamiento requiere de entrenar observadores que conozcan sobre el comportamiento humano, que conozcan sobre los estándares de seguridad de la organización, entrenar a las personas en el estándar de operación segura como tal, dedicar tiempo para efectuar observaciones y retroalimentación positiva, porque esa es la otra, ¿no? La persona que se entrena como observador también debe tener habilidad para efectuar retroalimentación positiva. O sea que tiene que tener ciertos dotes de coach, ¿cierto? Entonces eso implica dinero, tiempo y esfuerzo y persistencia para que a través de los años el comportamiento pueda mejorarse, aumentar las conductas seguras, se reduzcan las inseguras y efectivamente pues se logre unos niveles de seguridad mucho más altos. Ese fue el aporte que dio el modelo de seguridad basado en comportamiento y es interesante. Y muchas empresas lo siguen utilizando y es totalmente aplicable. En las compañías que utilizan el modelo de seguridad basado en comportamientos, analizan dos tipos de medidas, digámoslo así. El enfoque reactivo, que es el que utilizamos por la legislación. Ustedes recordarán que en la resolución 1111 hay 6 indicadores obligatorios, dentro de los cuales uno de ellos es el índice de mortalidad, el índice de accidentalidad y demás. Entonces, esos son indicadores reactivos.
como lo llamaría la norma, indicadores de desempeño deficiente. O sea, lo que me está mostrando es qué tan inseguro estoy siendo en la compañía. ¿Listo? El aporte que tiene el enfoque de comportamientos seguros o de la seguridad basada en comportamiento es que se empieza a analizar no solamente los accidentes, sino las conductas que originan esos eventos. ¿De acuerdo? Es decir, en ese famoso modelo dominó, que yo creo que muchos de ustedes ya lo conocerán, cuando hablamos de que se presenta un incidente, que es porque han confluido actos y condiciones, y esos actos es porque hay una serie de factores personales, y por aquí los factores del trabajo. Pues lo que encontramos es que en el modelo de seguridad basada en comportamiento, las empresas normalmente analizan esto que sucede aquí, ¿cierto? Los efectos. Y las empresas que empiezan a trabajar en modelos de seguridad basada en comportamiento ya empiezan a mirar lo que sucede acá y ojalá lo que sucede acá, es decir, las causas. Y es interesante, aporta ayuda a que el número de casos que se presentan se logre reducir. ¿Listo? Entonces, en muchas compañías se utilizan indicadores como el índice de conductas seguras, que nos dice cuántas conductas de las que observamos en una operación crítica son seguras y cuántas se salen del estándar de seguridad, ¿no? Y sobre eso se hace retroalimentación y se hace orientación al trabajador para que asuma un compromiso con mejorar y cambiar ese tipo de comportamientos. Pero aquí es donde viene la situación compleja. Y es que el modelo de comportamientos se enfoca en lo que la persona hace y en lo que deja de hacer. Pero no se enfoca en lo que origina esa conducta. Y ahí es donde entra la neuroprevención, que es el otro pedacito que es interesante y que no contempla este modelo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, yo creo que ustedes han escuchado hablar de la metáfora de las raíces y los frutos, ¿cierto? ¿Lo han escuchado? ¿No? Bueno, la metáfora de las raíces y los frutos dice lo siguiente. La metáfora dice, supongamos que nosotros somos como árboles y tenemos unas raíces, un tronco, unas ramas, y después de las ramas están los frutos, ¿no? Entonces, ¿qué son los frutos? La seguridad. ¿Qué tan seguro soy al ejecutar una tarea? La salud. ¿Qué tan saludable soy? Pero estos frutos son el efecto de lo que yo hago acá, las acciones. Y esas acciones están relacionadas a mis comportamientos, a mis conductas. Cuando yo repito un comportamiento de forma continua, ahí construyo hábitos. Y esos hábitos son los que generan el resultado de seguridad o no seguridad que yo produzco. O sea, cuando yo tengo un accidente o cuando me enfermo, es porque he tenido algún hábito asociado a alguna acción que he repetido continuamente. Las acciones son las que vemos, todos los días las vemos, ya sea de forma directa o indirecta,
y sucede de forma consciente o inconsciente. Pero ¿qué es lo que origina esas acciones? Miren, allá están los actos, 88%. ¿Qué es lo que origina esas acciones? Lo que, digamos que hay algunos de las emociones y sentimientos que son observables porque hay muchas personas que las manifiestan y hay otras que no son observables porque las personas se las tragan, ¿no? Entonces, las emociones y los sentimientos son el tronco de este árbol. Las emociones se diferencian de los sentimientos en que las emociones, las primeras, son efímeras, suceden por un periodo corto de tiempo, no duran más de 15 minutos. Cuando yo permito que esa emoción se quede más tiempo arraigada, ya se convierte en un sentimiento. Y esos sentimientos pueden ser capacitantes o pueden ser incapacitantes. Y cuando yo suelo dejar esos sentimientos allí, arraigados en mi mente, entonces se convierte en mi forma de comportarme. Y de ahí nace lo que conocemos como personalidad. Pero esa personalidad no es mi forma de ser. Es simplemente la máscara que utilizo para esconder quién soy en el fondo. Entonces, los sentimientos son aprendidos. ¿Y de dónde provienen estos sentimientos? Provienen de la raíz que está en los pensamientos. Aquí es donde está el origen, como en la película, ¿no? ¿Se vieron el origen? Tal cual. Ahí es donde está el origen de las cosas. Entonces, mis pensamientos producen sentimientos. Mis sentimientos generan acciones. Mis acciones generan resultados. Y en la medida que soy o más o menos seguro o más o menos saludable, ese es el efecto de todo ese proceso mental, biológico, fisiológico que sucede en todo mi cuerpo. Entonces, esa parte no observable es la que no trabaja la seguridad basada en comportamientos, porque se orienta a los comportamientos. ¿Me hago entender hasta ahí? Ahora, lo que nos trajo la neurociencia es, nos da modelos ahora, herramientas que nos facilitan la modificación de los pensamientos, ¿no? Modificando los pensamientos podemos cambiar toda nuestra realidad. Entonces ahí viene la utilización de múltiples herramientas muy interesantes. Hay un concepto muy interesante también que se llama la tríada cognitiva, que no es más que otra manera para explicar la metáfora de las raíces y los frutos. Los pensamientos que están asociados a una zona del cerebro que es la zona límbica y la zona racional del neocórtex generan emociones. Las emociones en su mayoría están relacionadas con la zona límbica de la mente. Las emociones generan decisiones, que es cómo yo actúo frente a una situación. Y esa decisión produce un acto. Y ese acto es lo que genera una respuesta frente a los fenómenos que se presentan en mi entorno. Entonces, muchas personas piensan que todo viene de afuera hacia adentro. Es que a mí me hacen, a mí me producen, a mí me causan, y ahí es donde vienen las personas que tienen pensamientos tipo víctima. ¿Se han escuchado ese tipo de personas que todo el tiempo se andan quejando? ¿O que todo el tiempo están culpando a otros? ¿O que todo el tiempo están tratando de salvar a la gente? ¿O que todo el tiempo están tratando de culpar y victimizar a otros? O sea, ese tipo de comportamientos en conjunto es lo que conocemos como la gran víctima. Y una persona que tiene una orientación a ser víctima, y eso desde el punto de vista de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, se conoce en el continuum de la madurez como una persona dependiente, depende de otro. Una persona víctima cree que todo le sucede y cree que las cosas no son responsabilidad suya. Una persona responsable asume el control de sus pensamientos y de sus emociones y de sus actos. Y por eso es que sus resultados son diferentes. Por esa razón es que encontramos en muchas organizaciones que hay personas que tienen tendencia a accidentarse más.
Y yo he visto estadísticas en organizaciones en donde la persona se accidentó el mes pasado y el mes en curso se vuelve accidental. Y esa misma persona el siguiente mes pide licencia porque está enferma. Y le pasa de todo. Y se junta con personas de toda clase que le ocasionan daño. Los atrae. Es increíble, los atraen. Porque piensan como víctimas. Entonces aquí es donde empezamos a hablar acerca de cómo lograr que las personas tengan un cambio en sus pensamientos, ¿no? Ok, ¿tienes preguntas hasta acá? ¿Está claro? Bien. La forma como los pensamientos inciden en las decisiones es porque aquí, en el nivel de las emociones, existen muchos tipos de emociones. De hecho, una persona promedio conoce 70% más emociones negativas que positivas, ¿no? Entonces, la manera como analizamos nuestras decisiones es qué es lo que nos produce aquí. O sea, en esta zona del cuerpo, hay muchas personas que lo sienten en el plexo solar, en los hombros, en los brazos, en las piernas. ¿Qué tipo de sensaciones se generan en el cuerpo? Si la sensación es de placer o si la sensación es de dolor. Entonces, dependiendo de cuál sea el tipo de sensación, se actúa. Ahora, ¿qué produce que esas sensaciones sean orientadas al placer o al dolor? Eso está relacionado con, en gran medida, lo que aprendimos culturalmente hablando. O sea, esos pensamientos no son gratis. Se producen porque hay una serie de variables que están aquí detrás. Entonces, ahí es donde empezamos a hablar de los valores, las creencias y el entorno en el cual nos movemos. Eso influye directamente en nuestros pensamientos. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca de qué son las creencias? ¿O qué distingue una creencia de una idea o de una convicción? Creo que tiene que ver mucho lo cultural, ¿no? Lo cultural incide. O sea, la cultura del entorno incide mucho. Pero es como el contexto donde está el individuo como tal. Sí. Y eso como forma las creencias. Exacto. La familia, amigos, referentes, incide mucho en las ideas que se forma una persona. Pero imagínense lo siguiente. Imagínense ustedes que las creencias son como una mesa. ¿Cierto? Y la mesa tiene patas. ¿Listo? Entonces, las creencias son como una superficie. ¿De qué se sustentan las creencias? Se sustentan de las ideas. ¿Cierto? Estas son ideas. ¿Y esas ideas de dónde provienen? Provienen de alguien a quien le damos autoridad y al cual le asociamos una emoción, o inclusive un sentimiento. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo creo que como mi mamá sufrió de diabetes, y mi abuela sufrió de diabetes, entonces yo también soy diabético, ¿cierto? Mi idea es esa porque yo viví con mi mamá todo el sufrimiento que ella tuvo, el dolor que ella tuvo por la diabetes, y ella me decía todo el tiempo que venía de su abuela, de su mamá, mi abuela, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la idea que creé? Que yo también soy diabético, o que tengo tendencia a ser diabético. Y como a mi mamá le creo, porque es mi mamá, como ella es autoridad o referente para mí, entonces yo a ella la amo, y si yo no le creo a ella, significa que no la amo. Entonces, estoy totalmente seguro
Mi creencia es que soy diabético. Es más, como haya dado tanto, la subo al nivel de la convicción. Una convicción se diferencia de una creencia en que estoy dispuesto a morir por esa creencia. O sea, las convicciones son tan fuertes porque la gente está dispuesta a hacer lo que sea para respaldar esa ideología. Y es terrible, porque hay gente que está dispuesta hasta matar para defender esa creencia. Así no sea la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a quitarle a esas ideas su referente? ¿O qué pasa cuando empezamos a delegar los sentimientos asociados a esas ideas? ¿Qué empieza a suceder? Que la creencia empieza a desvanecerse, ¿cierto? Y si está elevada al nivel de convicción, empieza a romperse, y ahí es donde hablamos de los fundamentalistas, ¿no? Que son personas que tienen tan arraigadas una creencia que hacen lo que sea, decapitan, matan, secuestran, hacen una cantidad de cosas, porque creen fervientemente que es así. Cuando tenemos una convicción, hay una situación, problema, que es que tendemos a ser duales. ¿Qué significa la dualidad? O tú estás conmigo o estás en contra mí. Y no aceptamos ninguna otra realidad. Entonces, una persona dual es como cuando a un caballo le colocamos una de esas riendas en donde solamente ve para el frente, no ve para los lados. Entonces empezamos a perder objetividad, nos volvemos subjetivos porque creemos que es la única realidad. Entonces la dualidad nos hace perder conciencia. ¿Claros hasta ahí? ¿Me he hecho entender hasta acá? Ok. Ahora, ¿cómo hacemos para poder cambiar esas emociones dominantes y para poder cambiar esos referentes? Ahí es donde viene un concepto bien interesante. Bueno, antes de eso, miren ustedes que la percepción del riesgo está ligada también a esas ideas y creencias. Cuando una persona tiene percepción de riesgo de que algo que haga le va a generar un resultado positivo o negativo, encontramos que ese efecto lo percibe por su relación de dolor o de placer. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona tiene el hábito de conducir a altísimas velocidades y nunca ha sufrido un accidente? Y en su entorno cercano, ninguno de sus amigos o familiares se ha accidentado. Como durante muchos años lo ha venido haciendo y le genera adrenalina, entonces su percepción de riesgo es una verdadera, la machera. Porque su creencia es, mis amigos no se han accidentado, mi familia no, otra gente tal vez, pero eso a mí no me toca. Entonces las ideas dominantes están relacionadas con que ese riesgo es igual a adrenalina. Ese riesgo es igual a endorfinas, me producen placer. ¿En qué momento la percepción de riesgo de esa persona va a cambiar? En el momento que se accidente. O en el momento que su mamá, su hijo, su hermana, su mejor amigo o amiga, o el abuelo mueren en un accidente de tránsito por exceso de velocidad, por ejemplo. Ahí, esa idea va a cambiar del dolor, del placer, al dolor, automáticamente, en cuestión de segundos. Y más todavía si está en el instante en que la persona no se ha muerto, ¿cierto? Y está a punto de fallecer. Entonces automáticamente cambia la asociación de riesgo. Señor. También se podría ver un retraso negativo cuando, bueno, si va a haber velocidad de una policía después una multa, ahí ya lo toca. Entonces ya sería como un retraso negativo. Eso puede que lo toque, pero si digamos la persona dice, gano 30 millones de pesos, la multa me vale 700.000 pesos, yo lo puedo pagar. No es un un impacto significativo. Exactamente, para esa persona el refuerzo. Personas importantes en el... Exacto. O sea, no le va a impactar si para esa persona la pérdida no es tan grave como el placer que siente. Entonces, cuando la relación de dolor-placer no es equiparable, ese refuerzo o positivo o negativo no genera cambio en la conducta. ¿Sí? Tiene que ser suficientemente poderoso como para que el refuerzo sea producto de una conducta contraria.
O sea, tiene que haberse chocado en el carro, haber perdido el carro, haber herido muchísimo a algún familiar y que le haya producido una pérdida económica tan fuerte que lo desequilibre. Cuando la persona dice, oiga, hay que parar. ¿Sí? Tiene que ser equiparable. O sea, hay una ley que se llama la ley de la polaridad, que dice que el dolor y el placer son lo mismo, pero en niveles diferentes. Entonces lo que hacemos es modificar esos niveles de dolor y placer para poder generar cambios en la conducta. ¿Listo? Ahora, para poder producir esos cambios, hay que generar un nivel suficiente de emoción. El grado suficiente de emoción que sea equiparable para modificar ese tipo de conducta. Entonces miren ustedes cómo eso impacta la forma como una persona percibe el riesgo, ¿no? Ok, ahora, como es un tema de modificación de comportamientos y modificación de pensamientos y sentimientos, para poder ser seguro y saludable, tenemos que comprender por qué pensamos como pensamos. Tenemos que hacer un esfuerzo para modificar nuestros pensamientos, con el fin de generar el resultado de ser seguro y ser saludable. ¿Me hago entender? O sea, existe fórmula. El resultado tiene pistas, y esas pistas se dan a través de un proceso sistemático que es replicable y que es desarrollable a través de métodos muy concretos, ¿no? Esos métodos salen de herramientas como, por ejemplo, la PNL, las terapias Gestalt, ¿sí? Las metodologías de neuroacondicionamiento, ¿sí? Y otras herramientas de la psicología y la neurociencia que han permitido entender cómo piensa el ser humano y cómo modificar sus pensamientos. Ok, ¿hasta aquí está claro? ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Por aquí tienen preguntas? Bueno. Okay. En muchas de nuestras conferencias utilizamos esta formulita. En todas nuestras capacitaciones hablamos de ella y hemos encontrado que tiene un poder absoluto. Resulta que hemos encontrado, y bueno, no solamente nosotros, hay muchas personas que se han dado, esto es muy viejo, solamente que hasta ahorita nos estamos dando cuenta de que existe y que es totalmente utilizable, que la competencia para entrenar los pensamientos existe y se puede desarrollar. O sea, para poder modificar los pensamientos hay que hacer entrenamiento, así como cuando un atleta se entrena para ir a las Olimpiadas, ¿no? Entonces, la fórmula de la competencia nos dice que es el resultado de la sumatoria de los conocimientos y las habilidades técnicas que tenemos, todo ello multiplicado por nuestros atributos personales, ¿no? Entonces, cuando decimos conocimientos, es conocer las metodologías que podemos utilizar para dominar y cambiar nuestros pensamientos. Las habilidades, aquí nos hacemos referencia a desarrollar la práctica continuamente de llevar a cabo la modificación de nuestros pensamientos a través de las técnicas. Pero los atributos personales se refiere al tipo de conductas que seguimos y la forma de pensar que utilizamos para poder llevar a cabo dicho proceso. Y gran parte de la clave está en la autoimagen. ¿Cómo me veo yo? Es más, si les pregunto ¿quién soy yo? Si te pregunto ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cuál sería la respuesta que daríamos? Muchas veces la gente no sabe cómo responder a esa pregunta. Y en muchos casos, la respuesta que damos es más o menos de la siguiente manera. Bueno, sí, tranquilo. Cuando hablamos de la autoimagen,
Y cuando nos preguntamos, ¿quién eres? Muchas personas dan la respuesta en términos de el tener. Tengo. Yo soy ingeniero industrial. Entonces confundimos el ser ingeniero con tener título de ingeniero. O sea, lo hablamos en términos de tener, ¿no? Soy especialista en ingeniería y seguridad. Soy especialista en prevención de riesgos. Soy especialista en tal cosa. Y no es que sea eso, simplemente tengo un título que dice que tengo unos conocimientos avalados. Pero ese no es de ser, ese es simplemente un tener. ¿Me van a entender? Otras personas definen la autoimagen en términos de el hacer. Entonces, definimos quiénes somos por lo que hacemos. Por ejemplo, soy alpinista, porque escalo montañas todos los fines de semana. O porque soy nadador profesional, porque todos los fines de semana voy a la piscina olímpica y hago 50 de ida y vuelta. Por lo que hago. O soy un viajero, por lo que hago. Pero ¿eso es realmente quién soy? El ser, yo soy, es una pregunta que en muchas empresas la gente no sabe responderse. ¿Sí? Y es un trabajo que requiere mucha reflexión, o es un ejercicio que requiere mucha reflexión, saber quiénes somos. Y esa falencia de entender quiénes somos hace que nuestra imagen sea diferente. Entonces construimos una idea de nuestra imagen a través de lo que hacemos y lo que tenemos. Y creemos que eso es quienes somos. De ahí de donde viene ese famoso término personalidad. ¿Saben qué es la personalidad? Personalidad proviene de una palabra griega que significa máscara. ¿Saben por qué? Porque en la antigüedad los actores, cuando iban a hacer obras de teatro, utilizaban la personalidad para interpretar el papel. O sea, se colocaban una máscara literalmente hablando para interpretar el papel que iban a utilizar en una obra de teatro. Entonces la personalidad está relacionada con quiénes iban a interpretar dentro de esa obra. Pero la persona, el ser, era una cosa totalmente distinta. Entonces, esa pregunta de quién soy yo implica mucha reflexión, mucha meditación y mucho trabajo en sí mismo. Y ahí es donde la mayor parte de las empresas no está trabajando, no está emprendiendo acciones. El lograr que la gente reflexione sobre sí mismo y empiece a entender su mundo interior. Trabajar en la conversación interna. La única manera para que podamos saber quiénes somos en realidad es trabajando en nuestra conversación interna, en lo que nos decimos todos los días, de forma consciente o inconsciente. Entonces, esto implica tiempo. Por ejemplo, un ejercicio que sirve muchísimo para poder aprender a focalizar esa conversación es la respiración y la meditación. El mindfulness, por ejemplo, es una herramienta que ayuda muchísimo. Han intentado sentarse 10 minutos a no escuchar nada, tratando de no escuchar nada, de solamente empezar a escuchar la respiración. Cuando lo intenten, la mayoría no va a aguantar los primeros 5 minutos, porque nuestros pensamientos empiezan a divagar. Muchas veces no somos capaces de concentrarnos en el aquí y en el ahora, sino que empezamos a pensar una cantidad de cosas alrededor. ¿Y qué pasa? Cuando no entrenamos por 5 minutos nuestros pensamientos, imagínense ustedes una persona que esté efectuando una tarea crítica en alturas, en un espacio confinado, manipulando sustancias químicas por 2 horas, 4 horas. ¿Cómo será? Si nomás tratando de sentarnos a escuchar nuestra respiración o a sentir la palma de nuestros dedos o la palma de nuestros pies, no podemos porque empezamos a inquietarnos. ¿Cómo será una tarea crítica? Terrible, ¿no? Una cosa muy compleja.
Entonces, escuchar nuestros pensamientos y dejar nuestra mente en blanco es un ejercicio muy interesante para poder empezar a entender quiénes somos en el fondo. Ahora, una de las claves para poder entrenar nuestros pensamientos es aprender a tomar conciencia de los 6 factores que inciden en cómo se producen. ¿Cuáles son esos 6 factores? El primero, las palabras que nos repetimos, o sea, nuestra conversación interna. ¿Se han escuchado decir que las palabras tienen poder? Ok. Las palabras tienen poder, no como tal por la palabra, sino por el sentimiento y la emoción asociado a ella. Por ejemplo, si yo les digo la palabra mamá, muy probablemente si hemos tenido una mamá grandiosa, será un sentimiento positivo. O sea que para nosotros será una cosa magnífica, fabulosa y generadora de felicidad. Pero si nuestra mamá nos ha golpeado durante toda la vida y nos ha dicho cosas negativas y ha sido una ataque para nosotros, ¿cuál va a ser la emoción asociada? Fatal. Entonces cada vez que nos hablen de mamá y cada vez que nos digan mamá es lo mejor, ¿qué va a suceder? Va a haber un cortocircuito entre la palabra y la emoción. Entonces el pensamiento va a ser negativo y el comportamiento va a ser correspondiente a ese sentimiento y a ese pensamiento. Hay una ley universal que dice la ley de la correspondencia. ¿La conocen? ¿Qué dice la ley de la correspondencia? Dice, tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. También se conoce como la ley del espejo. Lo que te sucede afuera es un reflejo de lo que pasa adentro. Entonces, para poder cambiar lo que ocurre afuera, entre ellos accidentes, salud y demás, hay que cambiar lo que ocurre adentro. Y una de las formas es modificar las palabras, o por lo menos modificar el tipo de emociones ligadas a las palabras. ¿Listo? Claro, eso requiere repetición, repetición y repetición. Si yo asocio una emoción negativa a una palabra, pero la palabra no tiene nada que ver, sino puede tener otro contexto totalmente diferente, entonces yo tengo que empezar a hacer ese cambio. En PNL se llama matriz-tras, esa interacción entre la emoción negativa y la emoción positiva, ¿sí? Las palabras. Por esa razón es que una de las cosas que ayuda muchísimo es dejar de ver noticias y dejar de ver el periódico. Porque si ustedes lo notan y empiezan a analizar el entorno de las personas que más se accidentan, son personas que ven noticias, ven periódico y se juntan con personas que todo el tiempo andan hablando mal de lo que sucede en el entorno, en tono de queja. La segunda, las metáforas. ¿Qué son las metáforas? Las metáforas son simplemente una interpretación de la realidad, ¿no? Por ejemplo, y muchas veces las personas lo asocian a los dichos, ¿no? A los refranes. El típico refrán de cuando el río suena, piedra lleva, o perro viejo ladra chao, o más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿sí? O más fácil pasa un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Son metáforas que tratan de asociar un pensamiento o una creencia con algo que pensamos que es la realidad, ¿no? Y muchas veces no tiene nada que ver. Por ejemplo, este famoso dicho de más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja, y creemos que es la aguja de coser, ¿no? Que un rico en el reino de los cielos. Bueno, hay una noticia sobre la aguja. ¿Saben qué era una aguja? ¿No? Les cuento. Resulta que en la antigüedad las ciudades se resguardaban por grandes puertas. Entonces estaba por aquí el vigía, ¿cierto? Había vigías, aquí estaba la gran puerta, y cuando llegaba la noche para evitar las invasiones, pero sabían que tenían que entrar todavía comerciantes, dejaban en vigilancia una puertita chiquitica. Esa puerta se llamaba ¿cómo? Aguja. Y resulta que cuando llegaban los mercaderes, que la mayoría de ellos utilizaban como medio de transporte los camellos,
¿Qué tenía que hacer el camello para poder pasar? Tenía que agacharse. ¿Qué tenía que hacer la persona para poder pasar? Tenía que arrodillarse. O sea, ese dicho que muy frecuentemente asociamos a algo imposible, como va a pasar un camello con una umbita, significaba, si tiene que pasar por aquí, tiene que arrodillarse. O sea, era una metáfora para decir que usted tiene que ser humilde si quiere entrar, debe ser humilde. Totalmente diferente. Ahora, humilde, totalmente distinto a pobre. Porque esa es otra asociación. Humildad igual a pobreza. Avaricia igual a riqueza, ¿no? Las cosas que nos han enseñado por siglos y siglos de una cantidad de culturas. Entonces, las metáforas inciden en la forma como pensamos. O sea, hay que tomar conciencia de lo que creemos sobre esos dichos, que típicamente utilizamos, ¿no? Hay muchas metáforas en las empresas que yo veo mucho cuando empezamos a hacer estudios de cultura. Por ejemplo, voy a decirlo así es en cámaras, porque es una situación de la realidad. En una empresa sucede que una metáfora que se utiliza mucho es no falta el pedo después de la meada. Literal. Y cuando hicimos el estudio les preguntamos, ¿cuáles son las palabras que más se repiten en la empresa? ¿Cuáles son las frases que más se dicen? Esa salió. No falta el pedo después de la meada. ¿Qué querían decir? Que a pesar de que alguien haga las cosas bien, no falta otra persona que la embarre. Entonces, ¿qué tipo de emoción generaba esa metáfora? Frustración. Entonces la gente, como sabía que alguien le iba a embarrar, pues yo para qué me frustrar, más la va a embarrar. Si se dan cuenta toda la cadena de pensamientos que se producen por esa metáfora, increíble. Esa es la segunda. Tercera, referentes. ¿Quiénes son los referentes? Las personas que uno tiene admiración o quien quiere seguir como modelo. Esa es una, y es un referente desde un punto de vista positivo. Pero en la mayoría de los casos, las personas tenemos referentes negativos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hace mucho tiempo, y aún hoy, los papás le decían a los hijos, chino, usted ya es un varón, tome cerveza? Entonces, si tomo cerveza y me emborracho, soy un varón. Si no tomo cerveza y no me emborracho, soy una niña. ¿Sí? Entonces, como me lo dice mi referente favorito, que es mi papá, yo le creo. Y como yo le creo a él, y como amo a mi papá, entonces para mí es ley. Y se convierte en una convicción en adelante. ¿Sí? Entonces, los referentes generan palabras y metáforas que modifican lo que pensamos. Y eso se presenta mucho también en las empresas. Hay grupos, se les llama tribus organizacionales. Hay grupos de personas que tienen líderes contextuales, que no tienen cargo, pero tienen mucho poder, mucha autoridad, mucho dominio, no delegado, pero sí tácito, porque se lo han otorgado a las personas. Y esos líderes contextuales, que muchas veces no son positivos, muchas veces dicen y hacen cosas que generan efectos negativos. Entonces empiezan a tratar a las personas de forma negativa. ¡Ay, se la arrugó! ¡Ay, tan mariquita! Y empiezan a decir cosas que hacen que la gente actúe mal y tenga resultados negativos. ¿Sí? Entonces los referentes hay que identificarlos y hay que verificar si son adecuados para nuestros pensamientos. Hay un dicho que dice, sus pensamientos, su energía y sus ingresos son el resultado del promedio de las 6 personas con las que más pasa su tiempo. Por eso es que hay que cuidar con quienes pasamos más tiempo. ¿Sí? Porque los referentes impactan demasiado. Es más, en estudios que se han hecho se ha encontrado que del top 10 de las cosas que más generan o quitan energía son las personas con las que estamos. ¿Me van a entender? Si yo estoy mucho tiempo con una persona que me está botando energía negativa, mi energía va para el piso. Si yo me la paso con gente que me inyecta energía, mi energía se eleva.
porque la energía es vibración y la vibración se transfiere, ¿sí? La energía se transfiere. Entonces, por eso hay que cuidar mucho los referentes. Estándares. ¿Qué son los estándares? No me refiero como tal a estándares en términos de procedimientos documentados, aunque también puede serlo. Me refiero a estándares en términos de las rutinas, los hábitos, los rituales que todos los días repetimos en la organización o en el día a día en la casa. ¿Cuáles son esos rituales? Por ejemplo, si ustedes hacen la pregunta en la organización a las personas que efectúan tareas críticas, ¿cuántos de ustedes leen un libro que les ayuda a tener pensamientos positivos en el año? Yo les apuesto que de 100 salen 5 y de esos 5 saldrá uno, que al menos algún artículo de elrincondelvago.com leerá. Y mucho. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a sitiar nuestro cerebro de información positiva. Y por lo tanto, nuestros estándares, nuestros hábitos, nuestras rutinas no son positivos. Entonces, ¿qué tipo de hábitos desarrollamos? Esos hábitos son el resultado de los estándares que tenemos en la mente. Por ejemplo, si yo me digo, si yo no hago ejercicio por lo menos 3 veces a la semana, me siento mal, significa que mi estándar es por lo menos dedicar 3 días de la semana a hacer ejercicio. Por debajo de eso, me va a sentir incompleto. No me siento como que soy yo mismo. Me siento mal. Entonces, ese hábito hace que mis actividades sean de cierta manera. Por eso hay que definir claramente nuestros estándares. Hagan el ejercicio. Pregúntenle a las personas cuáles son los hábitos que desarrolla en el día a día. Escríbalos. Y ustedes van a encontrar cosas como las siguientes. Me levanto, me ducho, desayuno, cojo el taxi, cojo el bus, llevo al trabajo, me sirvo un tinto, me siento a revisar el correo, hago lo que tengo del día, lo que tengo que hacer del día, almuerzo, contesto los problemas y chicharrones que tengo, termino la rutina, me devuelvo del trabajo a la casa, atiendo a los niños, hago las cosas de la casa y me acuesto. ¿De eso hay algo malo? No, es el día a día. ¿De eso hay algo constructivo? Tampoco, porque es el día a día. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si no introducimos rutinas y hábitos constructivos, ¿qué va a pasar con los pensamientos? No van a ser constructivos. Entonces hay que introducir hábitos seguros y hábitos saludables para tener seguridad y para tener salud. De ahí proviene. Las preguntas también inciden mucho. Y tiene mucho que ver con las palabras. Pregunta típica, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo yo que hacer esto? ¿Por qué me toca hacer esto otro? Cuando la pregunta es ¿por qué? La respuesta casi siempre va a ser negativa y va a producir dolor. Cuando la pregunta es ¿para qué? La respuesta va a ser positiva y va a generar placer, porque nos va a acercar a un resultado positivo. Entonces, esto tiene mucho que ver con víctima responsable. ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué tengo que yo hacer esto? ¿Sí? Y el para qué, aprendizaje, crecimiento, desarrollo. Es totalmente distinto. ¿Sí? Entonces, hay que cambiar las preguntas para obtener otro tipo de respuestas. El tema es que para poder cambiar las preguntas, como están tan ligadas a los sentimientos, es complejo. Para muchas personas es complejo desarraigarse, salirse de la emoción, disasociarse del sentimiento para ver las cosas desde un punto de vista más objetivo, menos subjetivo. Eso requiere un nivel de conciencia superior. Por ejemplo, ¿cuáles son las quejas más comunes en las empresas? ¿Por qué me pagan este salario? ¿Por qué tengo que hacer este procedimiento? ¿Por qué me toca hacer inspección si tengo que salir más rápido? Y muy pocos se preguntan el para qué. Para que usted pueda llegar seguro a su casa.
para que pueda mantenerse saludable, para que pueda lograr X o Y cosas. Son dos cosas muy diferentes, pero requieren un nivel de conciencia superior en las personas. Y la sexta son las creencias. Las creencias están ligadas con los 5 primeros. Entonces, por eso les hablaba acerca de las creencias. Quien creo que soy yo está asociado a esos 5 elementos de atrás. Y esos elementos son los que afectan la conciencia. O sea que, ¿qué creen ustedes que hay que hacer para poder generar cambio de pensamientos? Empezar a cuestionar las creencias para crear nuevos hábitos. Y eso es aumentar el grado de conciencia. Elevar la conciencia. Al final, el proceso es elevar la conciencia. Lo que pasa es que una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Pero es un proceso que se puede desarrollar sistemáticamente. Ok. Ahora, como sabemos que ese es un tema que requiere de práctica, práctica y práctica, hay que desarrollar nuevos hábitos, partiendo de ser consciente de nuestras palabras, de nuestras metáforas, nuestros rituales y todo lo demás que hayamos venido hablando. Y al momento en que somos conscientes de lo que hacemos, decimos, pensamos y sentimos a través de la conversación interna, al elevar la conciencia nos damos cuenta de cómo estamos haciendo nuestras cosas, las tareas, y por qué razón tenemos los resultados que tenemos. Muchas veces, a pesar de que hagamos un proceso de reflexión, vamos a seguir cometiendo errores. ¿Por qué? Porque son conductas repetidas a través de mucho tiempo. Porque somos expertos para repetir lo que ya sabemos. Entonces, aquí hay un concepto que se llama los 4 niveles de la conciencia. ¿Lo han escuchado mencionar? ¿Sí? ¿Qué son los 4 niveles de la conciencia? ¿Alguna idea? Creo que eran los 4 pasos que hay que realizar para generar un nuevo hábito. Bueno, tiene mucho que ver, muchísimo que ver. Resulta que normalmente cuando hacemos las cosas en automático somos incompetentes, inconscientes. ¿Qué significa eso? No sabemos por qué hacemos lo que hacemos. No nos damos cuenta de ello, porque estamos andando en automático. ¿Listo? Nuestro radar, hagan de cuenta que es como esto. Y resulta que esto es todo lo que podríamos estar viendo, pero solamente estamos viendo esto. Porque esto es lo que vemos a través de lo que creemos. ¿Me hago entender hasta ahí? Ahí somos incompetentes, inconscientes. Ese es el primer nivel de conciencia. Cuando nos damos cuenta de que a veces hacemos cosas sin darnos cuenta de ello, pasamos al siguiente nivel, que se llama incompetente o incompetencia consciente. O sea, por lo menos ya sabemos que no sabemos. Ya sabemos que tenemos que aprender. El siguiente nivel es, ya lo sé, debo empezar a practicar. ¿Y cómo somos cuando empezamos a practicar algo nuevo? Unos troncos. Troncos. Cometemos errores. La embarramos. Sabemos que hay que hacer ir por este lado, pero nuestra conducta repetida por años nos lleva por otro lado. Pero ya sabemos cuál es el camino. El tercer nivel es la competencia consciente. Entonces, ahí es donde viene lo que decía George Bernard Shaw. Cuando era joven, observé que 9 de cada 10 actividades que emprendía fracasaban.
como no quería que mi vida fuera un fracaso, decidí emprender 10 veces más. Entonces, la clave aquí está en la repetición. La repetición de otras conductas distintas, para poder llegar al cuarto nivel de la conciencia, que se llama competencia inconsciente. ¿Qué significa eso? Significa que lo hemos repetido tantas veces que ya lo hacemos en automático. No nos damos cuenta siquiera de ello. Claro, al comienzo tenemos que ser conscientes y concentrarnos y tomar control de nuestros pensamientos y sentimientos para hacer las cosas de forma adecuada y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, tanto como sea necesario, hasta que se convierte en un reflejo del músculo y de la mente, hasta que se desarrolla competencia inconsciente. ¿Sí? O sea, la clave está en la repetición. ¿Por qué la clave está acá? Porque sucede, eso ustedes ya lo han escuchado, que para que la mente desarrolle un hábito, debe pasarlo de la zona de trabajo, que está en el neocórtex, a los ganglios basales, que está más o menos en el centro del cerebro, muy cerca de la glándula pineal. Casi que en el centro, literalmente el centro del cerebro. Y resulta que cuando pasamos esos hábitos a los ganglios basales, ya la mente construye una ruta neuronal que lo hace de forma automática. Y por eso es que nos amarramos los zapatos de forma automática y podemos hablar y podemos hacer lo que sea amarrándonos los zapatos. Por eso es que podemos caminar y masar chicle, porque lo hemos hecho muchas veces. Por eso podemos decir nuestro nombre automáticamente, a menos de que suframos un trauma craneoencefálico, ¿sí? Eso es lo que hace que podamos desarrollar algo de forma inconsciente. Tomar conciencia, cambiar el hábito y repetirlo, tanto como sea necesario. Ahora, no es simplemente repetirlo y repetirlo y repetirlo sin una razón. Ahí es donde viene lo que les decía hace un momento, que tiene que haber un propósito. ¿Qué es lo que hace que yo decida repetir este tipo de hábitos? Un propósito. Por eso al comienzo, cuando les decía en la investigación de Guatemala, en donde encontraron que el 90% de la gente que tenía un propósito cambiaba 5 veces más rápido, era porque tenían un motivo, una razón interna. No era por agradarle al consultor, no era porque el estudio se viera bien, era porque ellos sabían que había algo dentro que los motivaba a hacerlo. ¿Sí? Hay una razón de ser interna, no ajena. Entonces, aquí tenemos la clave para poder encontrar la forma de modificar nuestros pensamientos, reflexionar en un propósito. ¿Tienen un propósito definido? Yo ya empecé a trabajar en el tema porque el año pasado, cuando hicimos el entrenamiento, les hablé del propósito. Hay cosas de aquí que de pronto no les mencioné, algunas, pero hay muchas personas que todavía no tienen claridad de su propósito. Les invito a que lean un libro. Este ya lo he mencionado en varias ocasiones, pero vale la pena. El hombre en busca del sentido, de Víctor Frankl. El hombre en busca del sentido. ¿Lo han leído? ¿No? Investiguen ese libro, léanlo, y si de pronto no lo quieren leer, busquen en YouTube el audiolibro, o vean el video resumido de 37 minutos que está disponible ahí. Pero vean, ¿sí? Y ahí van a encontrar un caso muy interesante de búsqueda de propósito. ¿Listo? ¿Cómo les ha parecido hasta acá? ¿Les ha aportado valor? ¿Les ha ayudado? Ahora, en la práctica, ¿cómo hacemos para que la organización, para que la gente en la organización empiece a desarrollar un propósito claro? Bueno, esa es una, definitivamente es una. El ejemplo ayuda muchísimo y puede influir mucho más si yo soy el primero en desarrollarlo, ¿no?
Pero la clave está en desarrollar un esquema que sistemáticamente empiece a modificar la cultura en estas 6 áreas. Entonces, el primer paso para este proceso, ya les expliqué el fundamento. Ahora, ¿cómo se aplica dentro de la organización? No tiene nada que ver con lo que dice el decreto. No tiene nada que ver con lo que dice la resolución, porque en ninguna de las dos está esto. Los pasos son los siguientes. Lo primero es que tenemos que indagar y conocer cuál es la cultura actual. Eso que ustedes ven acá se conoce como modelo de dominio interno. O sea, la forma de diagnosticar la cultura es aplicando un modelo de dominio interno. Es decir, preguntando, ¿cuáles son las palabras que más se repiten en la empresa? ¿Cuáles son las metáforas que más se repiten? Dígame quiénes son las personas a las que usted más le da crédito. Dígame cuáles son las rutinas que usted más repite. Dígame cuáles son las preguntas que usted en su mente más se hace. ¿De acuerdo? Y dígame cuáles son sus creencias, inclusive creencias religiosas, porque inciden totalmente en la cultura. Cuando hayan hecho una recopilación de información en la empresa de todo esto, el segundo paso es determinar cuál es la cultura deseada. ¿Listo? Esto implica visualización. Hay que visualizar cuál es la cultura que yo deseo. ¿Cómo quiero ver mi organización? ¿Cómo visualizo que sean las personas y que se comporten las personas? Literalmente hay que visualizarlo en la mente para que se pueda traducir en la realidad. Una vez habiendo identificado esta versus la deseada, debo determinar la brecha. Entonces, la brecha es, la gente se repite frecuentemente en sus palabras que aquí siempre es así. Siempre hemos trabajado de la misma manera. Y así, muchas veces todo esto se refleja en frases. Esto es lo que la gente se dice hoy. Entonces definamos hacia dónde queremos llevar a las personas. Entonces empezamos a cambiar a través de las palabras, a través de las metáforas, a través de las creencias. Y empezamos a introducir un nuevo modelo. La brecha me permite saber hacia dónde debo llevar. Y empezamos a introducir nuevas palabras, nuevas metáforas, nuevos referentes, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y se empiezan literalmente a construir con las personas. Esto normalmente requiere, dependiendo del tamaño de la organización, entre 2 a 5 sesiones, dependiendo del número de personas que hayan y las sesiones que se puedan desarrollar en los diferentes lugares de trabajo. Una vez esto está definido, el cuarto paso es establecer un plan de refuerzo, o sea, llevarlo a la práctica. ¿Cuáles son los momentos de verdad en los que yo voy a reforzar esta nueva cultura? ¿Cuáles son esos momentos de verdad? Les doy un ejemplo. Cuando se presenta una queja de un cliente, porque ahí es donde el jefe viene y le cae a la gente y empieza a decirle lo malo. Cuando se presenta un accidente, porque ahí es donde viene el gerente y empieza a echarle la culpa de qué pasó lo que pasó.
Cuando se presenta un evento inseguro, porque es donde viene el supervisor y empieza a despotricarlos a todos. ¿En qué momentos hay que efectuar esos refuerzos? Y el quinto paso es implementar los refuerzos positivos. Ahí es donde empieza a interactuar con la herramienta de modelo de seguridad basada en comportamiento, porque se fundamenta en el refuerzo positivo. Y ese refuerzo positivo, pues es bueno, no es una obligación, pero es bueno que se fundamente en herramientas de coaching. En el coaching se trabaja mucho el feedback y el feed forward. Tu conducta hasta hoy ha sido así, pero hoy vamos a construir una nueva conducta que va a ser esta, y se fundamenta en esto que dijimos en esa ocasión cuando hablamos acerca de lo que queríamos crear. Y de aquí en adelante va a ser de esta manera. ¿Cuál es su compromiso? Y te voy a hacer seguimiento y te voy a hacer retroalimentación. Reforzar, reforzar y reforzar. El sexto paso, ¿cómo se llamaba la película? No retroceder, no rendirse. Literalmente, no retroceder, no rendirse. O sea, este tipo de programas, para que funcionen, requieren de tiempo. Y el tiempo no es un mes, 2 meses, 3 meses. El tiempo puede ser literalmente años. Porque si una empresa lleva 20, 30 años repitiendo las conductas que vimos aquí, ¿cómo vamos a esperar que en 3 meses cambie las conductas? Se requiere de refuerzo, resistencia a la frustración y unidad. Hasta que, como en la analogía de los monos y los bananos, a pesar de que las personas cambien, el refuerzo de la conducta haga que la gente termine repitiendo la conducta positiva. Entonces todo se construye a través de estos 6 elementos: estándares, creencias, palabras, metáforas, referentes y preguntas. ¿Listo? Eso es más o menos en general la manera como se implementa neuroprevención en las organizaciones. ¿Cómo les parece hasta acá? ¿Interesante? Claro, hacerlo es súper bacano, pero requiere de sí, y sobre todo resistir a la frustración y a... Por eso esto que les decía, ¿no? Por eso esto de aquí. ¿Cuántas veces intentan las empresas este tipo de programas? Y dicen, no, es que hemos hecho de todo. ¿Seguro que lo han hecho de todo? ¿Seguro que han intentado realmente todo? ¿O han intentado lo que ustedes saben que saben? Y muchas veces se intenta 1, 2 veces, hasta 3 veces, pero paran. Y resulta que esto no es de intentarlo 3 veces, hay que intentarlo N veces y seguir intentándolo hasta que el cambio de comportamiento se produce. Ahí es donde está el punto, porque no todas las empresas están dispuestas, ni siquiera las empresas, la gente no está dispuesta a persistir. Muy bien, ¿cómo les pareció hasta acá? Bueno, les cuento, ya pasando a que nos conozcan un poquito en esta última parte. RGI es una empresa que lleva 8 años en el mercado y tiene una propuesta de valor orientada en 2 líneas de acción. Una que es la formación abierta, que está relacionada con el desarrollar competencias en las personas, buscando contribuir en su éxito profesional e interno, personal, en sus diferentes dimensiones de éxito. Y esto lo hacemos a través de procesos de formación y entrenamiento que se imparten en diferentes localidades, como por ejemplo la Corporación Educativa Interamericana, que es este lugar, como por ejemplo la Cámara de Comercio en Chapinero, y en diferentes universidades del país, en Barranquilla, en Cali, en Medellín y demás. En la línea de servicios in-house, en esencia lo que hacemos es ayudar a las organizaciones a fortalecer su cultura y a desarrollar su filosofía. Eso lo hacemos a través de proyectos de direccionamiento estratégico, gestión de proyectos, liderazgo y coaching organizacional, gerencia
de riesgos y también sistemas de gestión. La mayoría de las empresas nos conocen por el tema del curso de auditor interno, el programa de formación de auditor interno, sistemas de gestión HCQ, pero eso es apenas uno de los elementos que manejamos, porque eso es como lo básico. Más allá de eso, hay otra serie de técnicas que ayudan muchísimo a lograr que estos proyectos generen valor. Es más, una de las cosas que hemos encontrado que ha ayudado mucho es aprender técnicas de ventas para poder mercadear un programa de gestión de seguridad y salud o un programa ambiental, que eso muy frecuentemente no se da. O sea, la mayor parte de las empresas utilizan métodos planos para vender un programa de gestión. Y a eso hay que meterle un poquito de mercadeo. Para vender una idea, se necesita saber vender y no colocarla de forma tan plana como típicamente se hace. Entonces, nos ha ayudado bastante conocer algunas herramientas de mercadeo y otras herramientas de neuromarketing y demás que ayudan mucho a que eso se logre, ¿no? Bien, si ustedes quieren conocer un poco más sobre nosotros, pueden ir a nuestra página web www.rgi.com.co o también pueden visitarnos en nuestras diferentes redes sociales. Por ejemplo, bueno, nuestro canal de Facebook, nuestra fanpage, que es Red Gestión Integral, ¿sí? Ahí pueden encontrar información que publicamos todas las semanas sobre cursos, conferencias, seminarios, charlas. Pueden encontrar también información sobre artículos, blogs, videos y demás. En Twitter nos consiguen por Red Gestión Int y ahí también vamos publicando la misma información que colocamos dentro de la plataforma de Facebook. Hay un canal que también tenemos que se llama RGI-Red Gestión Integral y ahí pueden ver diferentes videos que hemos venido publicando a través del tiempo sobre diferentes contenidos temáticos. En las 5 líneas que les hemos hablado, ¿no? Gestión estratégica, gerencia de riesgos, dirección de proyectos, liderazgo y coaching, y también sistema de gestión en calidad, ambiente, seguridad en el trabajo, seguridad vial y demás. Próximamente, creo que aquí lo tengo. Bueno, creo que no lo coloqué, pero bueno. Próximamente, el 4 de diciembre, tendremos el último curso de auditoría interna integral de este año. Este curso va a ser en sistemas de calidad, ambiente, seguridad y seguridad vial. Va a iniciar el 4 de diciembre, se va a realizar en estas instalaciones de la corporación y va a durar 40 horas. De esas 40 horas van a haber 24 horas presenciales en donde se van a impartir los conceptos básicos y se van a hacer los ejercicios y talleres para que ustedes puedan desarrollar la habilidad como auditores internos. ¿Quiénes de ustedes son auditores? ¿Ok? ¿No? Bueno, listo. Sobre las últimas versiones de las normas ya, la 9001 a 2015 ya, ¿no? ¿Sí? 14001, ¿no? Y 45001, ¿ok? Y bueno, el plus es ISO 39001, que es la norma de seguridad vial, ¿sí? Entonces, esas normas, que son estándares que tienen elementos comunes, son las que vamos a impartir dentro de este proceso de formación. El programa va a tener un costo de, ¿cuánto va a ser? ¿El valor? Sí. 820.000 pesos. Está súper económico, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la principal? ¿Perdón? Doble certificación. Ah, ok. Bueno, digamos que la certificación es uno de los elementos que normalmente viene dentro de esos procesos, que es certificado como auditor interno por RGI y por A+, que es un organismo español de certificación, un organismo certificador que existe en 77 países, es una característica, pero yo diría que para nosotros la principal diferencia está en que nuestro enfoque es orientado al desarrollo de habilidades blandas, no solamente al desarrollo de habilidades técnicas, que es lo que comúnmente se ve en ese tipo de procesos formativos. O sea, la mayoría de los programas se orienta es al conocer la norma, y eso está bien, es interesante conocer la norma, pero hay personas que conocen la norma y no tienen la habilidad para poder generar contacto y conexión con las personas.
eso es diferente. Entonces nuestra orientación es más a lograr que la gente sea excelente también desde un punto de vista conductual. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes tienen en un equipo de trabajo 5 personas, todas con el mismo nivel de conocimiento, el mismo nivel de formación, el mismo entrenamiento, la misma experiencia, pero de esas 5 personas solamente una sabe interactuar y conectarse con los demás? ¿Quién tiene más éxito? Definitivamente la persona que sabe cómo conectarse con los demás. Entonces ahí es donde nosotros entramos a ayudar a la gente a fortalecer las capacidades, ¿sí? Entonces ese es el principal atributo que tenemos en nuestros procesos formativos, no solamente en los cursos de auditoría interna, sino en todos los programas que hacemos, inclusive en las consultorías y en los procesos de auditoría, trabajamos mucho por esa línea, porque nos ha funcionado muy bien el lograr que las personas se sientan felices mientras van desarrollando su conocimiento. Porque esto es muy, o sea, todo lo que tiene que ver con normas es una vaina ladrilluda, dura. Por eso se llaman conocimientos técnicos, habilidades duras, porque pegan como un ladrillo, ¿sí? Lo que hacemos es desarrollar las habilidades blandas de la gente para potencializar su desempeño. ¿Listo? Eso es en esencia lo que hacemos. ¿Cómo les parece? Bueno, entonces, si ustedes desean tener más información detallada sobre el programa, con José pueden hablar para ya conocer los detalles de módulos, formas de pago y demás cosas, ¿no? Entonces, eso era lo que queríamos compartir con ustedes hoy. Dime. Qué pena, los horarios. De 6 a 10. Sí, en las noches. 2 semanas. Sí. Va hasta el 12 de diciembre, ¿cierto, José? Sí. Hasta el 12 de diciembre. Entonces va a ser martes y jueves. Creo que hay un día que va a ser 3 días de esa semana, pero durante 2 semanas se va a desarrollar ese programa. ¿Listo? ¿Puedo retirar de Señor. este programa? Señor. Es auditor de seguridad y salud y seguridad vial. Vale, gracias. 2001, 39.001 y 31. La auditoría con la versión actual. Listo. Gracias, José. 31.001, 39.000 y 45.000. Sí. Listo. Seguridad vial y seguridad y salud del trabajo. Sí. Ahorita gestión de riesgo. Y la auditoría que se autorizó este año igual a 2018. Ahora sí. Así como normalmente hacemos programas que incluyen las 4 normas, de hecho ayer comenzó un diplomado que trae las 4 normas. Entonces, por la costumbre lo llevo ahí con las 4 normas del sistema. Usando ahorita tienes 6 normas. Sí. Está usando. Sí, es 914, 45, 39.000, ISO 19.011 e ISO 31.000. Ok, les agradezco muchísimo por haber venido, muy gentiles, de verdad, por dedicar este tiempo para estar con nosotros. Y espero que les haya aportado mucho valor, ¿vale? Muy gentiles, que pasen feliz noche. Hasta luego, gracias. Gracias. Señor. Un protocolo de seguridad basado en